Entonces, el tema de hoy se llama Guerra Espiritual. Y quiero darte esta serie, espero que no dure mucho, que me acompañes a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo, déjame ver. 2 de Timoteo. Yo le preguntaba al Señor, dije, Padre, empezamos a hablar de la guerra espiritual, de cómo se dividen los ángeles, querubines, serafines, y el Señor me dijo, no, vamos a empezar con lo primordial, con lo importante, y quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1. ¿Está conmigo ahí? Bien, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, estaba diciendo a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Di conmigo, Dios, dame entendimiento. Amén. Entonces, de nada sirve que nosotros empecemos a decirles, hermanos, Dios nos ha equipado con ángeles, dice la palabra que Él manda un vallado de ángeles que acampen alrededor de nosotros. De nada sirve que hoy te vayan a atacar o te vayan a agredir, a lo mejor en un lugar desierto, y que tengas una AK-47, una 45, si no sabes usarla, no sabes cómo quitarle el seguro o ponerle las balas. O a lo mejor Dios te equipa con un tanque y ni siquiera sabes cómo se prende o cómo avanza o cómo el cañón debe de detonar los misiles. Así que primeramente, antes de que yo pueda hablarles de todo lo que Dios nos ha equipado para hacer una guerra espiritual, porque estamos rodeados no solamente de un mundo físico, sino también de un mundo espiritual. Y esas batallas las vivimos a diario. Muchas veces decimos, pastor, me gustan las victorias, pero estos tiempos son de mucha batalla y tú y yo tenemos que estar preparados. Así que primeramente yo quiero partir sobre, antes de darte el AK-47, antes de darte los misiles, antes de darte el tanque, primero tienes que entender que tú tienes que esforzarte en la gracia que es de Cristo, porque hoy primeramente tenemos que estar capacitados como soldados. Amén. Aquí hay 2 puntos importantes. La convicción que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y los compromisos que muchas veces nosotros hemos tomado a la larga de la vida. Los compromisos que tomamos porque es la tradición, es lo que nos han enseñado. Mire, la convicción es el llamado original como hijos de Dios. Diga conmigo, la convicción es el llamado original. Tú fuiste puesto en este lugar, en esta tierra, para un llamado específico. Gloria a Dios que en la humanidad hay diferentes trabajos seculares y esa es una añadidura. Pero nuestra convicción original o nuestro llamado original es ser soldados del ejército de Dios. Dice la palabra aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Así que como padres estamos siendo capacitados para enseñar a los hijos, para que en algún momento nuestros hijos le enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos. Pero dice la palabra, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Así que mujeres y varones somos soldados de Jesucristo y dice la palabra, esfuérzate. Y la palabra esfuérzate es una palabra griega, endunamo con doble O, significa apodérate. Es la instrumentalidad como medio o constructivamente. El Señor dice apodérate y la parte de ese poder que Dios nos ha dado parte de una convicción, de que entendamos que si tú no tienes un llamado como hijo de Dios, entonces tú vas a estar comprometido con el mundo, con las tradiciones, con deseos del pasado. Los compromisos son deseos del pasado hacia el futuro. El compromiso es de que tengo que estudiar una carrera, una maestría, un doctorado, tengo que
trabajar mucho para tener dinero, porque yo le prometí a mi mamá que algún día la iba a sacar de pobre. Esos son compromisos. Y los compromisos no tienen nada que ver con la convicción o el llamado original al cual Dios te llamó. Tu llamado es ser soldado de Cristo, pero nuestros compromisos nos desvían del plan original. Así que dice la palabra que tú tienes que apoderarte de ese llamado como soldado. Sufre penalidades. La palabra sufre es atravesar la adversidad, soportar. Muchas veces vamos a pelear contra una generación, contra una doctrina que el mundo nos ha enseñado, que si tú no estudias no eres nadie en la vida, que si tú no tienes una carrera pues nomás no vas a poder llegar a ser un hombre exitoso, que si no tienes una casa propia nunca hiciste nada en tu vida. Y eso es lo que quiero que tú entiendas, que esa palabra, esfuérzate, es apodérate a través de las adversidades, sufre penalidades, y quiere decir que aún en la guerra espiritual y como soldados, la palabra sufre penalidades. Penalidades es que vamos a tener aflicciones. Las aflicciones van a venir constantemente porque nuestra carne va a estar luchando contra la voluntad de Dios. Nuestro espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero tu aguayón que nos pesa, esa carnota que nos pesa, se revela. Entonces dice la palabra, esa penalidad sufre aflicción. Luego dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La palabra militar es la palabra servir en un campo militar. ¿Sí? Contender, y lo que más me gusta es esa parte, contender contra las inclinaciones carnales. Es el significado literal y original de militar. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea que cuando tú vienes a la iglesia, estás tratando de buscar a Dios para que ya no hagas lo que tu carne quiera, sino lo que Dios quiera. Entonces la palabra militar es contender contra las inclinaciones de la carne. Ese es el significado original. Contender contra las inclinaciones de la carne, porque mi carne quiere lo mejor para que esta pancita se llene de suculentos platillos. Mi carne quiere una esposa que se sujete, pero más que una esposa quiere una criada que la pueda cachetear 3 veces y que no diga nada y que se aguante, y porque se tiene que sujetar a su marido. Eso es lo que mi carne desea. Pero dice la palabra que tú tienes que contender, porque la Biblia dice que el hombre sabio edifica su casa y un hombre sabio no golpea a la esposa. Entonces dice la palabra, ninguno que se enreda, y es la palabra empleco, ¿sí? Se involucra, se trenza, puede pelear. O sea que si tú tienes un propósito, si en tu mente tienes la parte de decir, pastor, tengo convicción, pero también tengo compromiso, quiere decirte que es como servirle a 2 amos. O tienes compromiso o tienes convicción. El compromiso te lleva a tener un esfuerzo por llegar a un punto, pero la convicción es el llamado original que Dios ya te dio. Amén. Así que quiero que tú entiendas que muchas veces los compromisos que tenemos con el trabajo, porque tengo que trabajar, porque tengo que construir una casa de 2 pisos, ¿sí? Tengo que hacer 3 recámaras para mis 3 hijos, y mi esposa y yo, y empiezas a tener ese tipo de compromisos. Llega un momento que los hijos se casan, se van, y esa casa tan grande para 2 viejitos, y tú dices, pero ¿por qué hice tantas escaleras? Hoy tengo 82 años, ¿cómo me cuesta trabajo subir las escaleras? Y te das cuenta que esos compromisos te llevaron a un fracaso espiritual. Así que quiero que tú entiendas que muchas veces un padre ocupado, que nunca tiene tiempo para su familia, de pronto su hijo se mete en drogas o tuvo un accidente como el que hubo hace 8 días en la carretera Cuernavaca, donde murieron 6 o 7 personas en moto. De pronto tiene un accidente o se enreda en las situaciones de la vida. El padre por lo general siempre está ocupado trabajando y nunca tiene tiempo. Y hasta que pasa un accidente o el hijo cae en las drogas, es ahí donde el padre encuentra un tiempo necesario buscando centros de rehabilitación. Ahora sí hay tiempo. En algún momento el padre no tenía tiempo para el hijo porque él tenía un compromiso con la vida, con sus padres. No tenía una convicción de ser un soldado. Así que quiero que tú entiendas, a mí me llamaba la atención en esta semana que íbamos con mi hermana, viajamos a Puebla, y me decía, hermano, te vas a quedar admirado. El 85% de la gente con discapacidad, fíjese, el 85%
no nacieron discapacitados. Tuvieron una discapacidad en el transcurso de la vida. O sea, solamente el 15% nace con una discapacidad. Por ejemplo, un niño que nació con un pie más chiquito, más grande, o con aquellos niños que tienen, a lo mejor no tienen brazo. O sea, solamente el 15% de toda la población nace con una discapacidad. Desafortunadamente, el resto, el 85%, genera una discapacidad en el transcurso de su vida. Hoy tú tienes 2 manos, 2 piernas, tienes a lo mejor dos ojos, y Dios no lo quiera, te pasa un accidente y ahí te tuvieron que amputar una pierna o 2, y ahí te conviertes en una persona discapacitada. Y qué tremendo, porque nadie nace con capacidades perfectas y decir, las voy a perder en el transcurso de la vida. Pero en ese momento el padre, que nunca tenía tiempo, ahora sí tiene un tiempo porque tiene que llevar a sus hijos todo el día a rehabilitación. O por ejemplo, una pareja que estaba demasiado ocupada, no tenían el tiempo para ellos. Pero hoy, que yo veía el Tribunal Superior de Justicia, ahora encuentran suficiente tiempo para contiendas, para abogados y para juicios, cuando el matrimonio literalmente se deshace. Normalmente el esposo y la esposa nunca tenían tiempo para convivir, pero ahora se ven 2, 3 veces por semana ahí en los juzgados familiares. O por ejemplo, un adicto al trabajo, aquella gente que le gusta estar trabajando y generando finanzas. Una persona que es adicta al trabajo compulsivo, ¿sí? De repente dispone de 24 horas para hacerse unos análisis porque empieza a tener unos dolores. Pero resulta que al entregarles ese certificado o esos análisis, ¿sí? Empieza a darse cuenta del verdadero significado de la vida. Cuando el diagnóstico médico aparece maligno. Ahí es cuando se da cuenta y dice, ¿de qué sirvió trabajar 42 años para una empresa como Godínez si hoy tengo un cáncer terminal? Si hoy mi vida va a acabar en los hospitales, si hoy mi vida va a acabar mal. Y ahí es cuando te das cuenta que el compromiso desvía completamente la convicción. ¿Sí me estás siguiendo en esta hora? Por eso tú y yo tenemos que entender, y yo quiero hacerte una pregunta, porque yo recordaba a mi padre, ahora que viajé, el último lugar donde fui con mi padre, es ¿dónde vas a pasar los últimos días en este planeta? ¿En dónde? Y escúchame bien, la mayoría, si es que Dios no te permite que mueras en un accidente, la mayoría de nosotros vamos a terminar nuestros días en un hospital, en una cama, ahí, con aparatos. Y algo que me llamaba mucho la atención es que cuando mi padre estaba en una cama con el respirador, nunca me dijo, oye, hijo, ¿puedes traerme la factura del carro? Quiero morirme con la factura abrazada, sabiendo que mi carro está bien. Mi papá tenía deudas con el banco, gracias a Dios le permitió pagar todo sin deberle a nadie. Nunca me dijo, a ver, pásame el estado de cuenta antes de morirme, quiero saber que me estoy yendo sin deberle nada a nadie. Yo no he escuchado gente que me diga, pastor, pásame un título donde diga que yo fui una persona con doctorados y con maestrías. O pastor, por ejemplo, pásame mi carro, por favor, ahí mi Tesla, así se llama esa marca, ¿no? Que me lo laves y me lo pongas ahí porque fui muy feliz con mi carro. Yo no he escuchado, al menos con mi padre yo no lo escuché, con la gente que estaba a punto de morir. Por lo general siempre esa gente que está a punto de morir se hace 2 preguntas. Esas son las 2 preguntas que se vas a hacer en tu vida. Número 1, ¿estuve bien? Y la pregunta es, ¿estoy preparado para morir? ¿Estuve bien con los demás? ¿Hice mi trabajo como soldado de Cristo? ¿Cuidar a mi esposa? ¿Cuidar el corazón de mis hijos? Y la otra pregunta, aún el ateo más ateo, dice, pastor, ¿puedes hacer una oración por si llega a haber algo del otro lado? Porque cuando estás en la parte de morir te das cuenta que ya dicen por ahí, vas a ver las margaritas crecer al revés. Te das cuenta que estás a punto de colgar los tenis, te acuerdas de Dios. Entonces, esas son las 2 preguntas que siempre vas a estar. ¿Estuve bien como esposo? ¿Estuve bien como esposa? ¿Estuve bien como hijo? Y la segunda, ¿estoy preparado para ir al cielo? Mi pregunta hoy que tú tienes que entender es, como soldado de Cristo, ¿estás dejando un legado o una herencia? Porque Dios no nos llamó a dejar una herencia terrenal. Dios nos mandó a llamar o a dejar un legado como soldados,
Aquellos soldados que van a la guerra y pelean por una libertad no solamente de su nación, una libertad para sus hijos. Así que tú tienes que entender hoy que nuestro mayor propósito como soldados de Cristo es dejar un legado. Así que muchas veces yo voy a decirle a mi hijo, voy a morirme y a donde yo voy a ir, por el momento tú no puedes ir. Pero sí te dejé una convicción, te dejé el temor de Dios en tu corazón. Y ahí es donde yo quiero partir un poquito rápido, porque yo sé que el tiempo es oro. Quiero que vaya conmigo al libro de Daniel, por favor. Este jovencito fue un jovencito que fue instruido, fue enseñado desde muy joven. Fue enseñado a amar a Dios, fue enseñado a tener convicción en su corazón. No voy a hablar de él, así nada más quiero dejar una analogía importante. El libro de Daniel. ¿Sí está conmigo ahí? Daniel 1. Amén. Dice así. Daniel 1. Y ahorita precisamente se me vino este cuate a la mente. Daniel 1:12. ¿Lo tienen ahí? El Daniel 1. Daniel 1. Daniel 1:4, perdón, 1:3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, en el 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Escúcheme bien, Daniel era un jovencito de 16, 17 años. Nunca se imaginó estar cautivo, estar preso. Pero Daniel sí tenía algo, tenía una convicción. Él sabía quién era en Dios. Sus padres lo habían preparado para que en algún momento, ahorita yo veía ahí en la Deportiva Xochimilco, está un nidero de jóvenes yendo a vacunarse. Y gloria a Dios. Pero jamás habíamos visto tanta cantidad de gente, pero de verdad, estaba intestado de jóvenes, saturado. Mande, infestado de jóvenes. Y ¿sabe una cosa? Mi pregunta es, ¿cuántos de esos jóvenes tienen convicción? O a lo mejor, ¿cuántos de esos jóvenes tienen un propósito en su vida? Y yo quiero que tú entiendas que Daniel estaba consciente hacia dónde iba y quién era. Y que en ese momento él tenía una convicción en una prueba y no solamente fue sometido, sino que sus padres le habían enseñado a ser un hombre, ante todo, firme en el Señor. Aún en las pruebas, aún en las circunstancias. Y me llama la atención, en el 9 dice, y puso a Daniel, en el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí platicaba en la semana con varios abogados, con varias gente de reconocimiento. La mayoría de ellos ya pasaron por un divorcio. La mayoría de ellos ya pasaron por un problema de pareja. Y eso es lo que quiero que entiendas. El mundo te dice, mira, si tú te divorciaste no pasa nada, si tienes 3, 4 parejas no pasa nada, eso es algo normal, hoy en día es algo normal. Y dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo que el mundo quería enseñarle, sino el que estaba firme, y cuando tú estás firme, Dios te da gracia. Yo quiero decirte que hoy yo estoy preparando a una hija para ser esposa de un varón de Dios. Estoy preparando a un varón de Dios para que llegue una mujer que ame a Dios. Ese es mi propósito. O sea, yo no estoy preparando a mi hijo para que el día de mañana sea arquitecto, médico. O sea, si él lo quiere ser está bien, pero en todo lo que él haga vaya una convicción firme. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, yo quiero salirme un poquito de esta parte y preguntarte, si tú llegaras hoy a morirte, hoy,
¿Cuántos años perdiste con compromisos que no querías? Yo he estado en un grupo ahí de WhatsApp donde todo el tiempo tenía que contestar o tenías que estar haciendo cosas que no querías, yendo a trabajar, a lo mejor a las 5 o 6 de la mañana y no querías. ¿Cuántos años perdiste con compromisos que no querías? Por ejemplo, ayer estuvimos casi 4 horas parados ahí en la carretera porque hubo un accidente. Y yo le dije a mi hermana, no te preocupes, voy a ver si está muy grande el choque. Estuvimos 4 horas. Y estuve caminando y cuando me di cuenta ya había recorrido kilómetros. Es más, hasta me fui corriendo, dije voy a ver si bajo unos kilitos. Y corrí como Forrest Gump y les digo una cosa, me di cuenta que no llegué a ningún lado. Corrí en el kilómetro sobre la misma carretera y lo peor de todo es que no llegué a ningún lado. Cuando me di cuenta mi hermana dijo, ¿a dónde estás? No, pues yo ya te dejé, no, ya estoy hasta adelante. Y ya cuando la veo, no, pues ya se hizo un lado. Me dijo, ¿ya viste cuánto tiempo perdimos por estarte esperando? Yo me sentí como un hámster. ¿Alguien ha tenido hámsters? Yo he visto, bueno, por lo general dicen que los hámsters corren entre 13,000 y 14,000 kilómetros en toda su vida. Están ahí en la rueda corriendo, pero no van a ningún lado. Siempre están en la misma pecera. Y así hay mucha gente que corre en la vida, que se levanta y que prepara a los niños y que sube las maletas y que voy al trabajo y corren y no llegan a ningún lado. Y así me sentí ayer. Dije, ya corrí, ya caminé, ahorita le voy a hablar a mi hermana, te espero aquí en media hora. Ya se había adelantado y me di cuenta que corrí sobre la carretera y no fui a ningún lado. Y así hay mucha gente que está peleando, está yendo a la guerra, pero no tiene un propósito, no tiene una mentalidad de convicción, tiene más un compromiso con la vida. Y eso es lo que hoy quiero que tú entiendas. Hoy tú estás peleando batallas, estás peleando contigo mismo, estás peleando con la familia, porque no has generado en ti una convicción. ¿Sí me está siguiendo? Dice Mateo 6:33. Si usted me acompaña ahí, Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Y les dice la palabra en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y digan conmigo, y todas esas cosas serán añadidas. Así que Dios te dice en esta hora, iglesia, Dios me dijo que te dijera, así dice el Señor, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay gente que dice, pastor, es que yo no sé, el día tiene 24 horas, pero yo en 24 horas no hice lo que hizo mi vecina. Mi vecina ya fue, compró, vendió, edificó y yo no he hecho nada. Y esos son afanes que la gente tiene. Así que tú tienes que aprender a tener prioridades en tu convicción, a generar un orden. ¿Sí me estás siguiendo? Ignora todo lo que podrías hacer y dedicarte a aquello que debes hacer. Anótalo eso. Ignora todo lo que podrías hacer. Es que, pastor, yo puedo estudiar una maestría, puedo estudiar una carrera, puedo tomar un curso de taller. No, olvídate de eso y dedícate a aquello que debes de hacer. Hoy Dios te ha mandado a ser un buen padre, un buen esposo. Dicen por ahí, aprendices de todos, maestros de nada. Y así hay mucha gente que no, primeramente Dios, voy a poner mi curso de belleza y voy a poner uñas y está bien, pero hoy quiero que entiendas que estás haciendo lo incorrecto. ¿Sí? Todo lo que podrías hacer, olvídate de eso y dedícate a aquello que debes de hacer, porque los hijos se van así. Y si tú no los disfrutas ahorita, el día de mañana, cuando quieras que tus hijos tengan tiempo, ya no van a tener tiempo para ti, porque tú nunca se los dedicaste. ¿Sí me estás siguiendo? Mire, yo en la semana fui a comer a varios lugares, un poquito austeramente, tlacoyitos o pesitos de 2 pesos. Yo aquí no he visto en México tlacoyos o taquitos de 2 pesos, pero allá a 4 pesos ya son. Fui a comer donde venden de todo un poco, ¿sí?
venden de todo un poco, vendían cortes de carnes, vendían chilaquiles, vendían mole de olla. Quieren cocinar de todo, yo creo que para atraer más clientes. Y les digo una cosa, todos los platillos estaban horribles, no fueron mejores que ningún plato. Y lo peor de todo es que las veces que fuimos no había nada de gente. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Pero ayer mi hermana me llevó a un restaurante, exclusivamente un restaurante de pizzas y pastas. Y escúcheme bien, en ese restaurante gourmet solamente son especialistas en pizza y espaguetis. Y le digo una cosa, atrajo mi paladar. Me encantó la pizza, me encantó el espagueti. Y solamente venden dos cosas, pizza y espaguetis. ¿Y qué cree? Que venden mucho. Simple. Dedícate a lo que Dios te mandó a hacer. Hoy en día eres papá, dedícate a ser padre. Hoy en día eres esposo, nada más. Es que vamos a hacer un negocio para que cuando mi hija fulanita y sutanita crezca. No, porque vas a hacer como esos restaurantes que quieren hacer tantos platillos y ninguno de los platillos les queda bueno. Si vas a especializarte en algo, pero solamente que sean una o dos cosas para que tú te dediques al 100% en eso. Y ahí es donde los soldados tenemos que aprender a ver en qué lugar Dios nos puso. Escúcheme bien, el que es, ¿cómo se llama el que está así nada más disparando de lejos? Francotirador, nada más hace eso. No hace otra cosa más que estar ahí cubriendo la guardia de que él entre. El francotirador no se encarga de curar a los soldados caídos, no se encarga de subirse al tanque, no se encarga de ir no, el francotirador tiene solamente un objetivo. Y como soldados de Cristo, hoy estamos haciendo todo. Estamos curando al soldado caído, estamos aventando granadas, queremos ir a lavar la ropa, quieres hacer todo. ¿Sí me estás siguiendo? Y estamos perdiendo mucho tiempo. Al menos yo me di cuenta ayer que hemos dejado mucho tiempo perdido. ¿Sí me estás siguiendo? Así que en esta hora yo quiero, más para finalizar, es que yo me di cuenta que no, en este tiempo no me va a alcanzar la vida para hacer un poco de todo y pelear las batallas de Jehová. Así que hoy entendí que solamente tengo que dedicarme a hacer lo que Dios me mandó a hacer, que es predicar su palabra. Hoy Dios ya no me está diciendo, vamos a conciertos, ve a congresos de pastores, vuélvete apóstol. No, Dios me llamó a un solamente objetivo. En Abba Padre es restaurar familias dependientes del Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 de Crónicas 32:8, rápido por ahí. 2 de Crónicas 32:8. Dice así: con el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en él, en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Jehová Dios está ¿con quién? Con nosotros. ¿Para qué está contigo? Para ayudarte ¿a qué? A pelear tus batallas. ¿Sí me estás siguiendo? Mire, cuando tú tratas de hacer dos cosas al mismo tiempo, o terminas haciendo una cosa bien y la otra mal, o la otra la terminas haciendo bien. O sea, no puedes hacer las dos cosas, y ese es el problema. Queremos hacer tanto y no hacemos nada. Por lo general, siempre lo primero que hacemos lo ponemos en primer plano y lo otro en el segundo plano, pero no puedes hacer al mismo tiempo. Ayer yo veía que mi hermana venía manejando y venía viendo sus asuntos y le hablaba y me decía, espérame, ¿qué me decías? No, ya olvídalo. Ya no podía hablar con ella. No se pueden hacer las dos cosas. Convicción o compromiso. No puedes pelear y al mismo tiempo hablar por teléfono. ¿Sí me estás diciendo? Ayer, por ejemplo, nos perdimos. Yo no sé por qué lo hacemos, pero cuando venimos manejando traemos el volumen ahí de las canciones. Ya me perdí. Le bajas al radio. Pero, ¿dónde me quedé? No sé, porque te distraes. O sea, a mí me ha tocado que voy a buscar una calle, traigo el volumen y, señora, bájale, estoy perdido. Porque ahorita me tengo que concentrar solamente en encontrar la calle. ¿Sí me estás siguiendo? Y entonces venimos manejando y venimos haciendo todo a la vez, venimos escuchando música y llega un momento que te vas a enfocar solamente en una sola cosa. Y eso es lo que hoy Dios te está diciendo. ¿Tienes convicción o tienes compromiso? ¿Qué tiene usted?
Yo no le puedo decir a un doctor, oiga doctor, opéreme, y a lo mejor el doctor dice, te voy a operar pero con una condición. Me acabo de divorciar y no sé cómo te voy a sacar la muela. Ah, sí, usted quítemela. No, no. Mejor reconcíliese con su esposa y vengo y me saca la muela. Hasta me la va a sacar con gusto. Imagínense que el doctor le diga, opéreme, y el doctor, ay, ya le saqué una que no era. ¿Sí me está siguiendo? No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Pregunta, ¿no es importante tu asignación como soldado para que requiera concentración? ¿No es importante tu papel como padre? ¿No es importante tu papel como esposo, como esposa, para que le des concentración? Anota esto es importante. Muchos se concentran, pero no tienen prioridades. Muchos se concentran, pero no tienen prioridades. Hay gente que se concentra en su trabajo, en sus negocios, pero sus hijos ni los pela. Y esa gente que se concentra, pero no tiene prioridades, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser excelente, va a tener un nivel de excelencia, pero nunca va a avanzar a ningún lado. Murió como el doctor que tenía maestrías, que tenía posgrados, pero nunca tuvo hijos. Toda su carrera, todo su conocimiento, todos los trajes que compró en Europa, todos los zapatos, quién sabe quién se les va a quedar, porque no sé, ni tenía ni sobrinos. Así que muchos se concentran, pero no tienen prioridades. Van a tener excelencia, pero nunca van a avanzar a ningún lado. O al revés, si tienes prioridades, pero no te concentras, vas a saber lo que tienes que hacer, pero nunca vas a terminar lo que empezaste. Otra vez, si tienes prioridades, pero no te concentras, vas a hacer lo que tienes que hacer, pero nunca vas a terminar. Ejemplo, ¿sí? Si tengo prioridad que es mi hijo, ¿sí? Por ejemplo, Baruch, ven, ¿alguien tiene por ahí mi teléfono? Ah, sí, tú lo tienes. Vas a buscarme como papá para que juegue contigo. Sí, yo te decía, sí, me permíteme, ahorita estoy en una llamada. Sí, espérame, sí, ajá, ¿jugamos? Sí, a ver, sí, fíjate que te iba diciendo que la otra, sí, estoy jugando contigo, sí, ajá, sí, vamos a salta, sí, ¿sí me estás siguiendo, iglesia? Tengo una prioridad, que es mi hijo, pero no me estoy concentrando en él. ¿Qué va a pasar? Que voy a saber lo que tengo que hacer, que es educarte, pero nunca voy a terminar una obra completa en él. ¿Y sabe qué va a pasar? Él va a terminar haciendo lo mismo con su esposa y con sus hijos. Y no terminé haciendo mi obra como un buen soldado, forjar un varón de Dios. Gracias, güero. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? ¿Qué se necesita para ser un buen soldado? 3 puntos importantes: salud física y espiritual. Salud física y espiritual. Si pesamos más de 90 kilos como yo peso, corriendo 3 kilómetros me van a matar ahí porque no voy a poder alcanzar más. Miren lo que dice Eclesiastés 1. Eclesiastés viene después de Proverbios. Eclesiastés 1. ¿Qué se necesita para ser un buen soldado? Dice 1:4. Generación va y generación viene, mas la tierra, ¿qué pasa? Siempre permanece. Yo venía en la carretera con mi esposa y le decía, flaca, qué bonitos árboles, qué bonitos paisajes, pero ¿cuántas generaciones han pasado y los árboles siguen ahí? ¿Sí me está siguiendo? Y este cuate, Salomón, era un hombre sabio. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar nos llena al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas,
más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, nunca estamos satisfechos. Ya viste algo, ahora quieres lo que está allá. Ya viste lo que está allá, ahora quieres lo que está allá. Ya. Y nunca. ¿Quieres oír? Ya escuchaste un chisme, pero cuéntame más. Quiero ver que los demás están peor que yo para darme cuenta que tengo una calidad de vida mucho mejor. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Y Salomón estaba diciendo, primeramente tienes que tener una salud espiritual. Y si te la pasas viendo y anhelando todo lo que los demás tienen, no vas a ser un buen soldado. Si te la pasas escuchando todo lo que los demás dicen y no lo que Dios dice, no vas a terminar siendo un buen soldado. ¿Sí me estás siguiendo? Iglesia. Hola. Amén, gracias. Segundo, un buen soldado tiene educación. Eclesiastés 2:11. Eclesiastés 2:11. A mí me gusta esta versión. Dice así. Eclesiastés 2:11. Ahí dice así: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad. ¿Y qué más era? ¿Y aflicción de qué? De espíritu. Y sin provecho debajo del sol. Me llama esta atención esta versión, dice: pero mirando cuánto había emprendido, me pareció tan inútil un perseguir el viento sin que en parte alguna nada valiera realmente la pena. Me puse a estudiar, me puse a viajar, sé 4 idiomas y no soy feliz. No tuve una esposa. Tengo 40 años y sigo solterón. Tengo 50 años y sigo solterona. ¿Sí me está haciendo? Y eso es lo que estaba diciendo. O sea, este cuate, Salomón, sabía quién era. Y por eso tienes que tener esa educación a través de la palabra de Dios, que es hacia donde Dios te está llamando a hacer. Y esta parte, ¿sí? También dice Eclesiastés 1:14, 18, por favor, léalo conmigo ahí. 1:14, ya voy a acabar, ya me pusieron del amarillo. Miré todas las obras que se hace debajo del sol, he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí. A Jerusalén mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvíos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. Llegó un momento, Salomón, que dijo: ya me harté de tener tanta lana, de tener tantas mujeres. Imagínense, este cuate tenía 1000 esposas. 1000 esposas. O sea, tenía 1000 suegras, válgame Dios. Ahora, para tener 1000 esposas, ¿sabe cada cuándo le tocaba acostarse con una? Cada 3 años. Así: amor, quiero estar contigo, nos vemos en 3 años. Imagínense, si es que este cuate era un hombre activo sexual, imagínense ponerle unción todos los días a 1000 mujeres. Nos vemos en 3 años, ¿no? ¡Ay! Este cuate se dio cuenta y empezó a estudiar, a tener, y se dio cuenta, es más, estudiar es vanidad, no sirve nada. Tener lana no sirve nada. Pero si eres un hombre de Dios, estás forjando, estás dejando un legado, estás cumpliendo el propósito. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? ¿Hacia dónde estás caminando? Yo veo tantos jóvenes que hoy se estaban vacunando y se vacunan, ¿para qué? Si muchos ni hijos quieren tener. Muchos ya le ponían una pistola y ¿qué? Le doy todo así, ya no quiero vivir. ¿Para qué? No tienen propósito en su vida. Un título no te define la vida, iglesia. Y por último, ¿qué necesito para ser un buen soldado? Placer. Placer de lo que estás haciendo en Dios.
Eclesiastés 2:4. Eclesiastés 2:4. Fíjese lo que hacía este cuate. Eclesiastés 2:4. Salomón dice: engrandecí mis obras y edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. O sea, si tú sientes que porque tienes un huertito ahí de alfalfa y de cilantro, este cuate plantó viñas, edificó casas. O sea, con la casa de Cuernavaca ya te sientes slim. Está chavo. Dice el 6: me hice de estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro, tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de... Escúchame bien, usted ahorra para ir al concierto de Luis Miguel. Este cuate se compró a Luis Miguel. Le dijo: Luis Miguel, quiero que me cantes hoy en la noche para mí. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, este cuate no es un farol como tu compadre, que mira, fui a ver a sonar. Este cuate se compró los cantores. Se compró a la Sonora Dinamita, cánteme solamente para mí. Y él se estaba dando cuenta de todo ese placer a donde lo llevaba. Dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto concebé conmigo mi sabiduría. No negué a mí mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparte mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y está fuera de mi parte, de toda mi, dice aquí, mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿De qué me sirve dejarle 3 casas a mi hijo si una es para la primera esposa, la otra es para la segunda y la otra es para la tercera, si no es ni siquiera contento? Mi placer debe de ser que mi hijo sea un hombre de Dios. No me importa, escúchame bien, yo le digo a Baruch: Baruch, ¿qué quiere ser? Dice que él quiere ser constructor, dice, él quiere ser albañil. Entonces, muchos me dicen: pastor, tienes que orar por tu hijo. Tanto que le estás dando, tanto que Baruch se corta y, ay papá, me corté ya. Quiere ser albañil. No importa si es albañil, pero que sea un albañil de Dios. Que me ame, que se deleite con su esposa, que ame a sus hijos. A estar siendo un abogado de mucha lana, pero dice la palabra afligido, triste. ¿Sí me estás siguiendo? Vas a comprar las cosas y terminarás perdiendo a la familia. Escúchame bien, para terminar, ¿pueden pasar los de alabanza? Psicólogos, maestros, abogados, empresarios, constructores, la gente los quiere por lo que hacen. Pero tus hijos te quieren por lo que eres. ¿Sí me estás siguiendo? De verdad, me impactaba porque tomamos una foto de una familia que llegó al restaurante, el papá, la esposa y los 2 hijos, el chamaco como de 16 y el otro como de 4. ¿Y todos qué estaban haciendo? Así, en el celular. Ninguno se comunicaba de, oye papá, que me deje. No, todos los 4 estaban en el celular. A ver cuántos likes me pusieron. Aquí comiéndome un helado, 4 likes, ya soy feliz. La gente te quiere por lo que haces. Tus hijos te quieren por lo que eres. Tengas o no tengas para un helado, tus hijos siempre te van a amar y van a estar contigo. Y eso es lo que no hemos entendido el día de hoy. Si fuiste un mal padre, escúcheme bien, iglesia, papás, si fuiste un mal padre y lo quieres arreglar con ser un buen abuelo, perdiste tu oportunidad de ser padre. No puedes jugar contra el tiempo. Hoy veo gente que dice, a lo mejor fui un mal padre, pero hoy voy a ser un buen abuelo y ahí voy a remediar. No, se te acabó tu oportunidad de ser un buen padre. Así que escúchame bien, soldado, soldado y la otra que es también soldado, ¿no? Los 2 son soldados.
Soldadas no, soldados. Dedíquenle tiempo a su familia. Dedíquenle tiempo a su familia. Pónganse de pie, por favor. Escúchenme bien, iglesia. Pónganme atención a lo que les voy a decir. Jamás hables con nadie que es motivado por la culpa. No hables con esa gente. Es más, aléjate de esa gente. Yo estoy luchando porque yo a mi hijo no le, y ahora voy a tratar de ser lo mejor. No, esa gente vive por culpas. Esa gente te va a llevar, no va a hacer nada ni él ni tú. Así que jamás hables con alguien motivado por la culpa. No sirve de nada. Daniel tuvo convicción. Propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que a mí me importa hoy. Próximo domingo vamos a ver ya las batallas literalmente espirituales. Pero si tú como soldado no estás preparado, ¿de qué sirve que Dios te dé el mejor rifle, la mejor pistola, el mejor avión, si tienes miedo de ir a la guerra? Pregúntate hoy, ¿tienes convicción? ¿Conoces tu llamado original? ¿O tienes compromisos? Compromisos de terminar una carrera, compromisos de ser una buena esposa. Es que no me divorcio porque ¿qué van a pensar? Escúchame bien, cuando ya hay golpes, ya no tienes que hacer nada ahí. ¿Sí me están siguiendo? Entonces hay que tener cuidado cómo estamos peleando las batallas. Mucho cuidado.